Hola, hola, muy buen día, los saludo nuevamente. El día de hoy vamos a continuar, de hecho toda esta semana vamos a estar hablando acerca del tema 6, enlace químico. En la clase pasada hablábamos acerca del concepto de enlace químico y cómo es que se forma un enlace químico. Y bueno, a grandes rasgos podemos rescatar un poco acerca de lo que vimos ayer. Un enlace químico es la unión entre átomos, así de simple, y se origina por la interacción de fuerzas eléctricas, atractivas, es decir, cuando hay fuerzas eléctricas opuestas, de acuerdo a lo que nos decía la ley de Coulomb, cargas opuestas se atraen y eso es lo que origina la formación de un enlace químico. El día de hoy vamos a abordar la clasificación de los enlaces químicos. Estos se clasifican en 3 tipos y los tenemos en esta diapositiva. Son el enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. El día de hoy únicamente vamos a hablar de un tipo de enlace, que es el primero, enlace covalente. Posteriormente vamos a ir desarrollando los demás tipos de enlace. Vamos a explicar en primer lugar que un enlace covalente es aquel que ocurre entre dos átomos y que en ambos casos, en ambos átomos que se van a unir, se representan elementos no metálicos. Ocurre entre un no metal y un no metal. ¿Cómo es que me voy a dar cuenta de que ese enlace químico está formado por dos no metales? Bueno, pues sencillo, voy a observar la fórmula química. Aquí el ejemplo que tenemos, el más representativo es el agua. Recordemos que la fórmula química del agua es H2O. Aquí lo tenemos. ¿Qué significa esta fórmula? Que está formada, la molécula de agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Y vamos a ubicar en nuestra tabla periódica, que la tenemos aquí, la tabla periódica actualizada, que el hidrógeno está en color verde y el oxígeno también está en color verde. La simbología nos dice que el color verde representa a los elementos no metales. Por lo tanto, se cumple la condición. Es un enlace químico covalente porque ocurre entre dos elementos no metales. El hidrógeno y el oxígeno son elementos no metales. Se unen para formar un enlace covalente. Esa es la característica para poder clasificar a un enlace covalente. Debemos de darnos cuenta de que este ocurre entre dos elementos no metales y no se les tiene que olvidar. Bueno, esa es la principal característica y aquí la tenemos nuevamente, ocurre entre dos elementos no metales, no metal y no metal. ¿Y cómo ocurre? Ya habíamos realizado algunos ejercicios sobre enlace covalente. Ocurre mediante compartición de electrones. ¿Qué significa esto? Que los átomos que se unen para formar un enlace comparten sus electrones con la finalidad de lograr estabilidad. Los átomos cuando están solos son muy inestables, necesitan unirse para encontrar esa estabilidad. Y para encontrar su estabilidad vamos a recordar que tienen que cumplir la llamada regla del octeto. Vamos a recordar que la regla del octeto nos dice que los átomos para lograr estabilidad necesitan tener 8 electrones en su último nivel. Es decir, necesitan tener 8 electrones de valencia. Para lograrlo van a compartir electrones con algún átomo, ¿sí? Cuando se enlazan, comparten electrones para cumplir la regla del octeto. Es así como se da un enlace covalente. Y bueno, pueden compartir un par de electrones. Cuando comparten un par de electrones, así como lo tenemos en este ejemplo, tenemos un par de electrones que se comparten entre dos átomos, un átomo A y un átomo B.
están compartiendo un par de electrones. Este tipo de enlace se llama simple, cuando solamente se comparte un par de electrones. Cuando se comparten dos pares de electrones es un enlace doble y cuando se comparten tres pares de electrones es un enlace triple. Y bueno, los ejemplos más comunes de enlaces covalentes en su mayoría son gases, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro. La mayoría son gases o son líquidos que se vaporizan con rapidez. ¿Qué significa que se vaporizan con rapidez? Como el agua, que al ponerlos a calentar se convierten muy rápidamente de líquido a vapor o se convierten rápidamente en gases, ¿sí? Esa es su característica de las sustancias que presentan enlace covalente. También otra característica es que cuando son sólidos muy blandos. El ejemplo más común es la parafina, ¿sí? Rápidamente, al aplicarles calor, se derriten, son muy blandos. Otra característica de los enlaces covalentes, es que son malos conductores de la electricidad, no conducen la electricidad. Y bueno, esas son algunas características. Vamos a ver una imagen donde representamos a un enlace covalente. En este caso es la molécula de cloro. Se están uniendo dos átomos de cloro. Tenemos un cloro aquí representado con electrones en color amarillo y acá tenemos otro átomo de cloro igualito, pero en este caso sus electrones están en color verde. Si ustedes se van a su tabla periódica, el cloro tiene 7 electrones de valencia. 2, 4, 6, 7. Recordemos que este únicamente tiene electrones en color amarillo. Todos los que están en color amarillo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia, los que están en el último nivel. Y este cloro de igual modo, en este caso los tiene de color verde, 2, 4, 6, 7 electrones de valencia. Se unen para formar un enlace covalente y comparten un electrón de valencia. Este cloro le está compartiendo un electrón de valencia aquí en color amarillo y este cloro de este lado está compartiendo de igual modo un electrón de valencia en color verde. Ambos están compartiendo un electrón de valencia para cumplir la regla del octeto, es decir, para tener mayor estabilidad, tener 8 electrones de valencia en su último nivel. Vemos que cuando forman el enlace, aquí como se están compartiendo un electrón, este cloro de este lado va a tener 2, 4, 6, 8 electrones de valencia y por lo tanto cumple la regla del octeto. Por otro lado, este otro átomo contamos que tiene 2, 4, 6, 8 electrones de valencia y es así como se lleva a cabo un enlace covalente tomando en cuenta la regla del octeto. Bueno, para esta actividad, vamos a realizar una actividad. La tenemos aquí y les voy a dar a conocer un ejemplo de cómo resolver esta actividad. Vamos a representar un enlace covalente. Tenemos 3 átomos sueltos, carbono, oxígeno, oxígeno. ¿Sí? Aquí tenemos el carbono, lo representamos con la C, y tenemos 2 átomos de oxígeno, lo representamos con su símbolo, que es la letra O. ¿Sí? Sabemos que el oxígeno se representa con la letra O y el carbono con la C. Son 3 átomos libres, los vamos a enlazar mediante un enlace covalente. Aquí ya está la respuesta. Para poder enlazarlos tenemos que cumplir la regla del octeto. Vemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia y aquí están en color rojo, 1, 2, 3, 4. Para cumplir la regla del octeto necesita tener 8 electrones de valencia, por lo tanto, si tiene 4, le faltan otros 4. Lo que hace es pedirle prestado 2 a este oxígeno y otros 2 a este otro oxígeno. Recordemos que aquí los estamos uniendo, aquí están libres y aquí los estamos uniendo. Por lo tanto, le pide prestados 2
electrones a este oxígeno y otros 2 a este otro oxígeno, vamos a contar cuántos electrones tiene ahora. 2, 4, 6, 8. Está cumpliendo la regla del octeto. Por otro lado, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. Para completar la regla del octeto, le hacen falta 2 electrones y se los va a pedir prestados al carbono. Por lo tanto, al final los contamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estos 2 en color rojo que le está prestando el carbono, se cumple también la regla del octeto. De este otro lado pasa lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 2 que le está prestando aquí en color rojo, se cumple la regla del octeto. Así es como vamos a representar un enlace químico tomando en cuenta el modelo atómico de Bohr. Este es el modelo atómico de Bohr. Y la estructura de Lewis la vamos a representar, es muy parecido a lo que hicimos aquí, pero sin el nivel electrónico, es decir, sin la órbita donde están los electrones. Colocamos los símbolos químicos de los elementos, oxígeno, carbono, oxígeno, que son estos mismos que están aquí, oxígeno, carbono, oxígeno, y representamos los electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia, a través de la estructura de Lewis, los vamos a representar con puntos o con cruces o las rayas. Recordemos que un punto vale un electrón, una cruz vale también un electrón y una raya vale 2 electrones. En este caso vamos a observar que tenemos 2, 4, 6 electrones de valencia, que son los mismos que están acá, 2, 4, 6, más los 2 en color rojo que le está prestando el carbono, y completamos los 8 electrones para el oxígeno. Para el carbono tiene sus 4 electrones en color rojo, más 2 que le presta el oxígeno de este lado y otros 2 que le presta el oxígeno de este lado, son 2, 4, 6, 8 electrones de valencia. Posteriormente tenemos el oxígeno de igual modo, 2, 4, 6 electrones de valencia que tenían un inicio, más 2 que le presta el carbono, se cumple la regla del octeto. Así es como se representa la estructura de Lewis. Por último, la fórmula molecular, ¿cómo la vamos a representar? Bueno, únicamente vamos a anotar el símbolo del elemento químico. Aquí tenemos el carbono. El carbono no lleva un número abajo, no lleva un subíndice. Va solo, ¿por qué? Porque solamente hay un carbono. Cuando dejamos el carbono sin un número abajo, significa que solo tenemos un carbono. En cambio, después ponemos el oxígeno acompañado de un subíndice abajo, un número pequeño, que en este caso es el número 2. ¿Por qué es el número 2? Porque tenemos 2 átomos de oxígeno. Así es como se representa la molécula, la fórmula molecular de este enlace. Un carbono y 2 oxígenos, CO2.